Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Hola México, hola España. Eh, estamos celebrando una sesión más del seminario en visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales en la Universidad de Anáhuac, México. El día de hoy, nuestro expositor es el maestro Mario González Medrano. Fíjense, Mario es ingeniero industrial por la Universidad Alfonso X, el Sabio. Además, es máster en ingeniería ferroviaria por la Universidad Carlos III de Madrid. Él es investigador en formación en la Universidad Camilo José Cela para la obtención del título de doctor en economía. Él es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y también ha desarrollado su actividad profesional en los ámbitos del transporte aeronáutico y ferroviario. Mario actualmente está haciendo una estancia doctoral con nosotros en el doctorado en análisis cuantitativo del riesgo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto contar con él. Te damos la bienvenida, Mario. Hola. Hola, Daniel. Pues bueno, agradeceros en primer lugar esta oportunidad, pues el primero de poder estar realizando la estancia doctoral con vosotros en la Anáhuac, aunque sea de esta forma a distancia, por los motivos actuales que todos conocemos, y luego también pues la oportunidad de poder presentaros pues el avance que tengo en mi tesis doctoral, que está ya, pues bueno, ahí ya casi para finalizar. ¿Vale? Adelante, Mario. Vale, perfecto. Pues voy a compartir la pantalla, a ver si la encuentro. Vale. Vale, compartir. Vale. Ventana completa. Vale, perfecto. Pues creo que ya se ve la presentación. Pues les voy a presentar la investigación titulada Factores de éxito en las asociaciones público-privadas en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, elementos para la mejora. ¿Vale? Esta investigación, como ya les acabo de comentar, la estoy realizando pues, dentro de mi tesis doctoral. ¿Vale? Vale, en primer lugar empezamos con una breve introducción. Históricamente el transporte ferroviario no ha sido todo lo eficiente que podría ser, ya que diversos factores han confluido para no alcanzar dichas cotas de eficiencia, como son administradores y operadores únicos, inversión exclusiva pública que se ve reducida en periodo de crisis y ausencia de competencia que obligue a minimizar costes. Por otro lado, hay que destacar pues, que en la Unión Europea se ha introducido la liberalización de lo que es la operación del transporte ferroviario en 2006 de mercancías, del transporte internacional de mercancías, 2007 transporte doméstico de mercancías, luego en el 2010 el transporte internacional de pasajeros y el año pasado, el 14 de diciembre de 2020, el transporte doméstico de viajeros. De esta forma, la operación del transporte ferroviario dentro de la Unión Europea pues ya está completamente liberalizado. Por lo tanto, este es un primer paso hacia la eficiencia del sistema. ¿Vale? Ahora les voy a comentar pues, el objetivo de la investigación tras esta pequeña introducción. Las asociaciones público-privadas ofrecen la mayor eficiencia para el transporte ferroviario de alta velocidad al conseguir pues, una reducción de la financiación pública gracias a la movilización de inversión privada, al obtener mayor capacidad para la gestión de proyectos y al potenciar la optimización e innovación que aporta el sector privado. Este modelo pues, ha sido ya aplicado satisfactoriamente pues, en diferentes servicios públicos y entre ellos en el transporte por carretera. Sin embargo, hay muy pocas líneas de alta velocidad que hayan sido construidas mediante asociaciones público-privadas en el mundo y en muchas de ellas el resultado ha sido el contrario a lo esperado. Por lo que a partir de estas experiencias se muestra una necesidad de estudiar las razones por las que las asociaciones público-privadas no son exitosas en el ámbito de las líneas ferroviarias de alta velocidad y cómo se pueden evitar los fallos que principalmente pues, son atribuidos a las decisiones que han realizado tanto las administraciones públicas
como los inversores privados. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es desarrollar una serie de elementos de mejora que sirvan como herramienta para gobiernos, inversores privados y grupos de interés en la toma de decisiones antes de la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad mediante asociaciones público-privadas y así poder conseguir pues, una mayor eficiencia. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a ver los diferentes estudios de caso que se han analizado durante esta investigación. En este caso se han analizado todas las líneas dentro de Europa que se han construido, cuya infraestructura ferroviaria de alta velocidad ha sido construida por asociaciones público-privadas. ¿Vale? En este primer caso tenemos el Channel Tunnel Rail Link o High Speed One. En Reino Unido, esta línea pues, va desde Londres hasta la vertiente británica del Channel Tunnel para luego ya ir por la línea ferroviaria subterránea hasta Francia. En este caso, la empresa concesionaria era London Continental Railways y el alcance pues, de la asociación público-privada era para la construcción, financiación, operación y mantenimiento. El segundo caso es una línea en los Países Bajos que es denominada Zuid, que en español significa sur. Esta línea pues, iba desde Ámsterdam hasta la frontera belga y desde la frontera belga se unía con la red ferroviaria de alta velocidad de Bélgica para así tener acceso ya al resto de Europa. ¿Vale? En este caso la empresa concesionaria High Speed Alliance, que era un consorcio entre la empresa operadora de los Países Bajos NS y KLM, ¿vale? La línea aérea. En este caso el alcance era de diseño, construcción, financiación y mantenimiento. Ahora pasamos a las líneas ferroviarias en este caso de Francia. Hay que destacar que Francia es el país del mundo con mayor líneas de alta velocidad que han sido construidas mediante colaboración público-privada, ¿vale? Entonces tenemos el tercer caso sería el de la línea francesa Bretagne-Pays de la Loire, que une las localidades de Le Mans y de Rennes, ¿vale? Esta sección pues, forma parte de lo que es la extensión de la línea Atlantique, que fue inaugurada en 1989 entre París y Le Mans, y el modelo de asociación público-privada, en este caso, pues será para diseño, construcción, financiación, y la empresa pues, concesionaria era Eiffage Rail Press, que Eiffage pues, es una constructora francesa, ¿vale? Luego tendríamos el cuarto caso, que es el de la línea Sud-Europe-Atlantique, que une las localidades de Tours y Burdeos. Esta línea también es una extensión de la línea de alta velocidad que entró en servicio en 1990 entre París y Tours. El principal accionista pues, es la empresa concesionaria Vinci y es una empresa pues, dedicada a la construcción y concesión de infraestructuras. En este caso, el modelo de asociación pues, será la construcción, financiación, operación y mantenimiento. ¿Vale? El último caso francés sería el de la circunvalación Nîmes-Montpellier, ¿vale? Que uniría, pues, en este caso, obviamente, las ciudades de Nîmes y Montpellier. En este caso, este tramo formaba parte de las extensiones de las líneas de alta velocidad pues, que había entre París y Lyon y Mediterráneo, que se extiende hacia la conexión de alta velocidad aquí en Montpellier hacia Perpiñán y Barcelona, aumentando de esta forma la capacidad de transporte de mercancías entre lo que es la península ibérica y el norte de Europa. La empresa concesionaria está formada principalmente pues, por Ocvia, que estaba formada principalmente el accionariado por Bouygues, que también pues, es una empresa constructora francesa. En este caso, el alcance de la asociación público-privada pues, era diseño, construcción, financiación y mantenimiento. El siguiente caso pues, es el caso de la sección internacional Figueras-Perpiñán, ¿vale? Esta sección pues, ha permitido unir por alta velocidad lo que es tanto España con Francia a través de ancho UIC. Aquí pues destacar que el ancho UIC pues es el ancho internacional pues que existe el normalizado en la mayoría de los países europeos, y en el caso de España y Portugal estaba el ancho nacional o ancho ibérico,
y que únicamente pues, estaba en España y Portugal y no había una conexión directa lo que era por ferrocarril con Francia y con el resto de Europa. Entonces, en este caso, pues además de esta conexión, pues también era un hito unir en este tipo de ancho la península ibérica con el resto de Europa. En este caso, el modelo de asociación público-privada era de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento. La empresa concesionaria era TP Ferro, que estaba formada por la constructora española ACS y por la francesa Ifalle. Esta línea actualmente pues, está gestionada por las empresas públicas española y francesa, ADIF y SNCF Réseau, ¿vale? Y el último caso que tenemos es el de la red ferroviaria portuguesa de alta velocidad, ¿vale? Portugal diseñó una red a través de 6 contratos de asociación público-privada cuya finalidad pues, era conectar la red de alta velocidad portuguesa con la red española y así tener acceso también al resto de Europa a través del ancho UIC. Se definieron 5 contratos de asociación público-privada, ¿vale? Que estos eran para construir lo que era la subestructura y superestructura con un alcance de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento. Tenemos que las secciones Poceira-Ocaya y Lisboa-Poceira formaban parte de lo que era el eje de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, ¿vale? Que se conexionaba a través de Extremadura y permitiría pues, unir Lisboa y Madrid en 2 horas y 45 minutos. ¿Vale? Luego tenemos las secciones de Lisboa-Pombal y Pombal-Oporto, que formaban el eje Lisboa-Porto, y la última sección teníamos Braga-Valença, que formaba parte del eje Oporto-Vigo para conectar también con Galicia por el norte. Luego, aparte, en este caso de Portugal, se hizo un último contrato de asociación público-privada para los sistemas de señalización RTMS y de telecomunicaciones GSMR, ¿vale? Para todo lo que era la red portuguesa. Y en este caso, el alcance de este último contrato era de diseño, suministro, instalación, financiación y mantenimiento. Vale, ahora paso pues, a comentarles la metodología de investigación que se ha seguido. En este caso, en primer lugar, ha sido la de estudio de casos a través de la teoría exploratoria y colectiva, pues, que han sido definidas principalmente por los autores Jean y Stake. Y luego, además, también se han empleado los factores críticos de éxito definida por Rocard. Las etapas de la investigación pues, han sido las siguientes. La primera de ellas ha sido la obtención de un amplio rango de información. Esta información pues, ha venido de diferentes fuentes, empresas concesionarias de las líneas de estudio, administradores ferroviarios de infraestructuras públicos, empresas ferroviarias y publicaciones ferroviarias especializadas. La siguiente fase ha sido la clasificación de la información en 6 áreas: proyecto, infraestructura, servicio de transporte, contrato, estructura empresarial e inversión. El siguiente paso ha sido la comparación de los estudios de caso y luego la identificación y análisis de los factores de éxito y finalmente el desarrollo de los elementos de mejora para que sirva como herramienta para gobiernos, inversores privados y grupos de interés. Ahora pasamos ya a la última parte, que sería la de conclusión y resultados, ¿vale? Una vez realizado el estudio y la metodología anterior sobre los 7 casos, pues se van a ver cuáles han sido esos elementos de mejora, ¿vale? En primer lugar, tendríamos lo que es la cooperación transfronteriza para las secciones internacionales. En el caso de la sección internacional Figueras-Perpiñán y de la red portuguesa de alta velocidad, pues a través de las cumbres bilaterales hispano-francesas e hispano-lusas se fueron definiendo ambos proyectos. En estas cumbres se definieron puntos tan importantes como el trazado o el ancho de vía a implementar, que fue el UIC. Sin embargo, tenemos otros casos opuestos, como el de la línea holandesa Zuid, por la que Bélgica solicitó el pago de una compensación económica para aceptar el trazado de interconexión entre ambos países.
por lo que con estas experiencias es imprescindible un buen entendimiento entre países vecinos para el desarrollo de infraestructuras comunes y se recomienda que el tramo transfronterizo sea responsabilidad de ambos países. Para que esta alianza sea sólida es necesario asegurarse la participación de grupos de interés, garantizar un objetivo coherente para todos los participantes y asegurarse que los resultados de la cooperación traigan beneficios similares a ambos lados de la frontera. El siguiente elemento de mejora sería trabajos de subestructura y superestructura en un mismo contrato. La separación de los trabajos de subestructura y superestructura supone que sea casi imposible no cometer errores en los diseños de ingeniería, ya que una modificación en la subestructura supone también modificar la superestructura. En la línea holandesa Zuid se contrataron estos trabajos de forma separada, lo que supuso retrabajos de ingeniería debido a la falta de coordinación entre los adjudicatarios de la subestructura y superestructura. En primer lugar, es necesario indicar que la subestructura soporta la superestructura y transmite las cargas a la cimentación. En segundo lugar, la superestructura es la parte que se encuentra sobre el nivel del suelo que recibe las cargas de los trenes que son transferidas a la subestructura, por lo que queda claro que existe una interacción entre ambas estructuras y por tanto se recomienda que el alcance de los trabajos de subestructura y superestructura sean realizados a través siempre del mismo adjudicatario y del mismo grupo de ingeniería. El siguiente elemento de mejora es un contrato independiente para los trabajos de señalización y comunicaciones. Los sistemas de señalización RTMS y de comunicaciones GSMR suponen el mayor riesgo tecnológico en infraestructuras ferroviarias debido a la evolución constante de las especificaciones técnicas y a su obsolescencia. Desde la primera especificación técnica en el año 2000 del sistema RTMS se han publicado 12 nuevas versiones de este documento. Con respecto al sistema de comunicaciones GSMR, se está ya definiendo un sustituto que es el FRMCS. Además, la licitación independiente de estos trabajos supone que pueda existir una mayor competencia en las licitaciones de la subestructura y superestructura, ya que el número de tecnólogos de RTMS y GSMR son muy limitados y supondría que solo se pudiera crear un número reducido de consorcios, por los que es recomendable tratar de forma independiente los sistemas de señalización y comunicaciones debido a la importancia y actualización continua que tienen, así como para facilitar la competencia y reducción de costes. El siguiente elemento de mejora sería el riesgo por disponibilidad de los diferentes contratos de asociación público-privada. En ciertos de ellos, la empresa adjudicataria asumía el riesgo por disponibilidad, como para el caso de la línea Zuid, la línea BPL y la circunvalación CNM. En otros casos, el adjudicatario asumía el riesgo de tráfico, como para la línea High Speed One o la sección internacional Figueras-Perpiñán. Y para la red portuguesa existía una fórmula mixta entre disponibilidad y tráfico. Tras la puesta en servicio de estas infraestructuras y el comienzo de los servicios de transporte, se ha observado unos ingresos económicos inferiores a los previstos, llevando a la renegociación del contrato y posteriormente pasando a ser administrados públicamente únicamente en aquellas infraestructuras en las que el riesgo por tráfico era asumido por la empresa adjudicataria. Por lo tanto, es mucho más seguro, no solo para el inversor privado, sino también para el administrador público, realizar contratos de asociación público-privada en las que el riesgo de disponibilidad es el que se transfiere a la empresa concesionaria. El siguiente elemento de mejora es el material rodante probado. Con la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras, pues también se ha puesto en servicio nuevo material rodante de alta velocidad por parte de los operadores ferroviarios en los casos de la línea francesa Sudeurop-Atlantique y de la línea holandesa Zuid. En cuanto al material rodante de la línea holandesa, se lanzó una compra conjunta con Holanda para adquirir material de forma conjunta, porque estos vehículos iban a realizar trayectos tanto en los Países Bajos y luego también trayectos internacionales con Bélgica. Para la adjudicación de este contrato se presentaron ofertas de los constructores Siemens, Bombardier y Alstom, cuyas ofertas están basadas en modificaciones sobre
vehículos ya existentes. En el caso del tecnólogo Ansaldo Breda, era el único constructor que cumplía con todos los requerimientos técnicos que se exigían en el pliego. Y finalmente fue el adjudicatario. Una vez el contrato en marcha, se estaba previsto que los vehículos estuviesen ya recepcionados en 2006 y para realizar pruebas y operación en 2007, en el año en el que se recepcionó y se finalizó la infraestructura. Sin embargo, hasta el año 2012, marzo de 2012, no estuvieron disponibles. En diciembre de 2012 comenzaron los servicios internacionales Ámsterdam con Bruselas y en 2013 los vehículos dejaron de prestar servicio, es decir, en menos de un año se quitaron del servicio comercial debido a los importantes fallos e incidencias que había durante la explotación. Por lo que para un operador ferroviario es muy importante que compre vehículos ferroviarios ya aprobados o realizar modificaciones sobre modelos ya en servicio sobre los que se conoce la fiabilidad y además de esta forma el plan de entrega es más real y alcanzable. El siguiente punto que tenemos es la reducción en los tiempos de viaje. En este caso, en las diferentes líneas de estudio vemos como para la línea Bretagne-Pays de la Loire en Francia, para la conexión París-Nantes, la reducción de tiempos es únicamente de 8 minutos, pero para el caso de la línea portuguesa, la conexión entre Lisboa y París se reduciría con respecto al tiempo actual en más de 7 horas. Por lo tanto, es muy importante también observar la ganancia de tiempos frente a los modos de transporte que hay en servicio o en caso del ferrocarril convencional, en caso de que hubiese. Otro punto muy importante también es la conservación de las estaciones existentes. En la mayoría de casos de estudios, pues se ha realizado como una fórmula mixta, se han mantenido las paradas en las estaciones existentes o se han realizado mejoras o ampliación sobre estas estaciones, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso del Channel Tunnel Rail Link, en el cual había este modelo mixto, en el que se remodelaba la estación de St. Pancras en Londres y se adaptaban las plataformas de las estaciones de Ashford y se construían en Ibesfleet una estación nueva, ¿vale? En el caso de la red portuguesa similar, se conservaban estaciones y se hacían otras nuevas. Y, por ejemplo, un dato muy peculiar es el de la línea de alta velocidad entre España y Francia, ¿vale? Entre Figueras y Perpiñán, pues que únicamente esta línea, por sus características, no tiene ninguna estación, ¿vale? Por lo tanto, la tendencia es a mantener las estaciones existentes en los diseños de nuevas líneas y esto favorece la intermodalidad en el centro de la ciudad y también pues, crea intercambios con otros modos de transporte y un rápido acceso a los destinos finales y una reducción en la inversión necesaria, ¿vale? Ahora ya como últimos elementos de mejora tenemos la responsabilidad del gestor de la infraestructura ferroviaria, de las interfaces de la nueva línea y de la red existente. Tenemos en el caso de las líneas francesas, las integraciones entre la nueva línea y las líneas existentes se realizaron a través de un contrato externo al de la asociación público-privada y que fue gestionado por el gestor de la infraestructura en Francia, que es SNCF Reso, y en el caso de la línea holandesa Zwick, pues se realizó un contrato tradicional independiente al de colaboración público-privada, pues para conectar lo que era la subestructura de la línea de alta velocidad con la red ferroviaria. Tenemos que en la conexión entre nuevas líneas de alta velocidad o con las líneas existentes, pues hay puntos muy críticos y principalmente son los sistemas de señalización. Para conectar líneas equipadas con los sistemas de señalización RTMS nivel 1 y 2 de diferentes tecnólogos, es necesario realizar el desarrollo de unas interfaces entre los enclavamientos y el RBC. Esta necesidad lleva a que sea necesario un contrato independiente para estas interfaces y que sea gestionado por el gestor de infraestructuras para las líneas de un mismo país o por los estados para las interfaces transfronterizas. Y como último elemento de mejora tenemos ya la inclusión de las actividades de mantenimiento dentro del alcance del contrato de asociación público-privada, ¿vale? En todas las líneas que hemos
analizado, el mantenimiento estaba dentro del alcance de estos contratos y esto pues tiene dos ventajas. Por un lado, el diseño va a ser mucho mejor para que haya menor mantenimiento correctivo durante la fase de mantenimiento, mejores materiales, lo que supone al final una reducción de costes y además que los mayores pagos que van a tener las empresas concesionarias son durante la fase de mantenimiento, por lo tanto, pues van a hacer que el periodo de construcción pues se ha estipulado pues al que viene el contrato y no se ha ampliado ni haya retrasos. Todos estos elementos de mejora pues al final lo que hacen es facilitar a gobiernos, inversores privados y grupos de interés tomar mejores decisiones e implementar el modelo de asociación público-privada en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad pues de una manera más eficiente con respecto a las experiencias actuales. Y nada, pues agradecerles pues vuestra atención y ahora estoy abierto a cualquier pregunta o duda que quieran plantearme. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Vale. Muchas gracias, Mario. Oye, pero por favor, sigue compartiendo. Mira, Vale. Miriam Banda nos hace una pregunta. Ella pregunta si podrías platicarnos un poquito más acerca de la conveniencia de asignar el riesgo de demanda al concesionario. Ella pregunta cómo evolucionó la demanda con respecto a las proyecciones en los proyectos analizados. Si me permites, abundar un poco en la Sí, pregunta, esto desde un punto de vista personal, para nosotros resulta súper interesante eso, vamos, porque, o sea, por el país en el que estamos. sí. En realidad, nuestro país no está súper conectado como lo está, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Ujú. Y bueno, pues actualmente hay trenes en la parte norte del país y hay proyectos para hacer trenes y redes ferroviarias en la parte sureste del país. Pero pues eso, digo, es algo que para nosotros pues resulta súper interesante porque igual no conocemos sobre ello. Entonces, platícanos, por favor. Vale, pues sobre la pregunta pues, que han planteado sobre el riesgo de disponibilidad y el riesgo de tráfico, pues al final en el riesgo de tráfico, en este caso que tenemos pues, lo que es la infraestructura gestionada por un lado y luego la operación la tendríamos gestionada por otro lado, la operación ferroviaria, pues al final en el riesgo por tráfico las empresas concesionarias únicamente pues van a recibir pues, pagos cuando los trenes circulen por esas líneas. Tenemos el caso de TP Ferro, pues, que era la sección internacional entre Figueras y Perpiñán. En este caso, pues, bueno, esta línea al final principalmente es un túnel en los Pirineos que conectaba la red ferroviaria española de alta velocidad y la francesa. En el momento de puesta en servicio de la infraestructura que conectaba ambos países, pues se tenía que haber puesto también en servicio lo que era la conexión entre Madrid-Barcelona y luego Barcelona-frontera francesa. ¿Qué es lo que pasó? Que se puso en servicio la infraestructura internacional y la conexión con la red ferroviaria española de alta velocidad pues todavía no se había realizado pues porque todavía no se había acabado la línea. ¿Qué es lo que pasó en este contrato? Pues que los primeros años la empresa concesionaria no tenía ningún tipo de ingreso. Luego se hizo algún tipo de conexión con lo que era la red convencional española para así poder comenzar los servicios a través pues de este túnel en los Pirineos, lo que había un servicio lanzadera entre Barcelona y Figueras, y luego ahí en Figueras pues estaba ya un tren de alta velocidad francés para ir ya pues a Francia, a los diferentes puntos. Entonces, este retraso en la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera francesa, lo que supuso que el contrato pues tuviese que extenderse el plazo. Luego, por otro lado, tuvo que haber también pues, un tipo de ayuda económica pues, por parte del gobierno español
a esta empresa concesionaria, y al final ya pues cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Barcelona frontera francesa, pues ya fue muy tarde y las pérdidas eran tales pues que ahora actualmente esta infraestructura pues ya no está gestionada pues por TP Ferro, y está gestionada pues por las empresas públicas españolas Adif y SNCF Réseau. En el caso de Francia, pues tenemos también, de las 3 líneas que hemos estudiado, pues en una de ellas también existía ese riesgo de tráfico, pero ¿por qué? Pues era la línea que unía, lo voy a poner aquí para lo que veamos, pues esta, la línea Tours y Burdeos, pues que al final era una extensión de París y Tours, ¿vale? En este caso, esta era la única línea que tenía el riesgo de tráfico. ¿Por qué? Pues porque al final el número de circulaciones que había estimadas para ir entre París y Burdeos era muy alto, porque con la puesta en servicio de este tramo se permitían las idas y venidas en el día, lo que facilitaba pues que haya gente que trabaje en París, que viva en Burdeos, o ahora gracias al teletrabajo que se ha extendido, pues también aumentar ese tipo de conexión, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que se ve? Pues que lo que es el riesgo de tráfico, en el caso que hemos tenido de Figueras Perpiñán, ni ha beneficiado ni a la empresa concesionaria, que era ACS Eifalle, ni ha beneficiado ni a Francia ni a España, pues porque al final pues, hubo que tener mucho cuidado para que no se produjese pues, una parada en esta línea y no hubiese interconexión entre Francia y España, pues porque por este túnel, además de viajeros, pues principalmente van mercancías, y ahora está gestionado públicamente. Entonces, al final, el riesgo por disponibilidad pues es un riesgo mucho mejor tanto para la parte pública como para la parte privada. Al final, el riesgo de disponibilidad es la empresa concedente pues oferta que va a tener la infraestructura disponible pues normalmente sobre 98-95%, y en el caso de que no cumpla esa disponibilidad, que al final pues son horas de funcionamiento y de circulaciones de trenes, pues va a recibir pues menos importe por parte de las administraciones públicas. Entonces es un método mucho más fiable y mucho mejor para ambas partes. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, Daniel. Muchas gracias, Mario. Vamos a ver, Miriam es quien originó la pregunta. ¿Qué tal? Nos deja contentos, yo creo, ¿no? Ok. Vamos a Sí, ver. gracias. Perfecto. Gracias, Miriam. De hecho, la segunda parte de la pregunta era un poco saber cómo habían ido, no sé si han entrado al detalle también de evaluar cuáles fueron las condiciones en la licitación, ¿no? O sea, antes de que se firmen los contratos, como para ver un poco cuál fue la diferencia entre lo que proyectó el gobierno antes de sacar la licitación y lo que finalmente se dio en la realidad. Pues al final, por ejemplo, en el caso de la conexión entre Francia y España, pues le puedo comentar que antes de que el consorcio TP Ferro obtuviese la concesión, antes ya había habido una licitación previa, y esa licitación pues al final se desistió pues por que en ese caso pues las estipulaciones que se habían puesto inicialmente en el pliego respecto a lo que era ya el alcance del contrato, pues no tenían un detalle muy claro, ¿vale? Y en la última fase de negociación, pues no aceptó pues el último adjudicatario, que era, en ese caso, pues era también la empresa CS, bueno, antes cuando se llamaba Dragados, y se desistió esa licitación. A partir de esa primera licitación, pues hubo ya pues bueno, unos puntos de mejora, o ya había una
experiencia previa, pues porque al final los contratos de asociación público-privada, pues cada contrato es diferente, al final pues es una definición o un concepto muy amplio y ya cada administración pues lo puede diseñar a sus necesidades. Y entonces se sacó una segunda licitación en la que ya pues fue todo un poco ya más rodado con esa experiencia y fue TP Ferro quien lo adjudicó. En cuanto a los niveles de circulaciones, pues los niveles de circulaciones, si la infraestructura tenía que estar recepcionada para comenzar los servicios en el 2010, en el 2010 estaba la infraestructura, pero no había una conexión con lo que era la red española. Entonces, hubo una serie de años, hasta los primeros años, yo creo 2013-2014, si no recuerdo mal, en los que no hubo ningún tipo de servicio. Tuvo que recibir el concedente pues una serie de ayudas públicas pues para hacer frente a sus gastos. Se puso en funcionamiento esa conexión provisional. Y luego ya cuando se puso en servicio ya con viajeros y con mercancías, pues la pregunta que me había lanzado, pues los niveles de servicios que se habían previsto inicialmente de viajeros entre España y Francia, pues eran inferiores a los que se habían previsto. Y luego, en el caso de las mercancías, pues llegó la crisis, bueno, pues bueno, debido a la crisis económica pues que ha habido y que al final pues bueno, en España sigue habiendo, el nivel de mercancías pues también fue inferior, porque al final pues se pretendía conectar pues todas las mercancías del puerto de Barcelona y también puerto de Valencia con el resto de Europa, y los niveles pues eran inferiores. Obviamente, pues la pregunta que me ha lanzado, pues los niveles que se esperaban de tráfico eran inferiores tanto para viajeros como para mercancías, independientemente luego de que la infraestructura pues no estuviese la conexión española finalizada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? No. Bueno, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver más que con red ferroviaria, con lo que estaba platicando hace ratito de la experiencia mexicana, y en este caso de la experiencia de Mario González con los mexicanos. Con respecto a pues bueno, al final lo que es pues bueno, las infraestructuras o lo que es también el ferrocarril también en México, pues sí que, pues bueno, pues sí que estoy al día y sí que he visto pues que hay una serie de proyectos y que ha habido algún otro retraso en algún proyecto de alta velocidad que había previsto y al final no se ha lanzado. Y luego actualmente pues lo que sí sé, pues que sí que hay pues ya hay nuevos proyectos y que sí que hay empresas españolas interesadas en comenzar pues lo que es también pues bueno, al final la implantación de la alta velocidad, que yo creo que al final pues bueno, es un tipo de infraestructura que está muy bien y la verdad pues que debería implantarse en todos los países, no solo pues bueno, porque me guste, porque estoy investigando y me dedico luego también profesionalmente a ello, pero creo que es uno de, pues bueno, de los mejores transportes que hay. Muchas gracias, Mario. Marta, no sé si tengas algo que preguntar. Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Pues antes que nada, pues agradecerles a todos su presencia. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Yo lo que quería comentarles es que, bueno, para algunos de ustedes ya es sabido
que en la facultad manejamos un diplomado precisamente en asociaciones público-privadas. Este diplomado lleva ya 7 ediciones, vamos este año por la 8ª edición. Yo supongo que los que me han pedido informes así va a ser a partir de, yo creo que del mes de julio, por ahí en el 2º semestre es cuando lo vamos a estar trabajando. Pues obviamente dentro del diplomado tenemos un perfil multidisciplinario, tenemos obviamente ingenieros, tenemos arquitectos, abogados, financieros, actuarios, por supuesto. Y pues de los temas que se tratan es multidisciplinario, como les decía, se ve desde pues los conceptos generales, se ve la parte del marco legal, que pues es muy interesante ya tocando temas internacionales. Se ve también el ciclo integral de un proyecto desde que pues, se planea hasta que se concluye, 20, 30 años después. También se ve lo que es la parte financiera del proyecto y por último, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte de contratos. Es un diplomado totalmente práctico. Quienes lo han impartido pues son personas y especialistas en este tema. Lo trabajamos con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, quienes tienen también mucha experiencia con esto. Y bueno, ahora tuvimos la oportunidad de contar con la estancia doctoral del doctor de Mario y pues le agradecemos mucho el que esté aquí. La pregunta que yo tenía, bueno, iba más enfocada al tema de la parte de riesgos. ¿Cómo es pues la repartición, digámoslo así, de este tipo de riesgos del lado público como del lado privado? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Pues obviamente al final en los contratos de asociaciones público-privadas, si no hay una parte del riesgo que lo asuma el inversor privado, obviamente pues no es un contrato de este tipo. Pues al final la repartición de riesgos pues tiene que ser realizada, pues los diferentes riesgos que haya pues deben de ser asumidos tanto por la parte pública como por la parte privada, por quien mejor pueda gestionarlo de ellos, ¿vale? En el caso de las infraestructuras, pues siempre el riesgo que tiene que asumir la parte privada, pues hemos visto el tráfico o de disponibilidad, que al final son unos riesgos pues muy característicos, tiene que elegir uno de ellos y luego al final pues el resto de riesgos, la parte privada pues hemos visto que asume los riesgos de diseño, riesgos de construcción, riesgos de operación y luego otro muy importante y al final del que se puede beneficiar la administración pública, pues es el riesgo de financiación. Lo que es la financiación, pues al final siempre tiene un aporte que la administración pública pues no podría realizar pues porque en ese momento pues tiene unas restricciones presupuestarias o porque al final también pues de esta forma de asociación público-privada pues hay siempre una mayor eficiencia en lo que es la gestión y al final pues siempre todo lo que son plazos y lo que son costes pues tienen unos rangos de cumplimiento mucho mayores que lo que son los contratos tradicionales. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Mario. Fíjense, ahora las preguntas vienen de Miriam y de Marta, son respondidas por Mario, puras personas con M. Entonces, en ese mismo orden de ideas, Miguel Ángel Gutiérrez, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, buenos días. No, básicamente, digo, estuvo muy claro tu exposición. Lo que yo podría expresar es, ¿qué se podría hacer aquí en México para que el actual gobierno tomara y volteara a ver este tipo de esquemas que hacen falta pues, en nuestro país, ¿no? Y que desgraciadamente no los están tomando en cuenta? Pues bueno, la verdad la pregunta la verdad que no es sencilla. Al final, pues bueno, pues para que los gobiernos ya sea en México o en el resto de países o aquí en España mismo,
pues al final lo que son las asociaciones público-privadas, pues normalmente pues son llevadas a cabo pues más bien por gobiernos que pueden ser más de, pues bueno, de una economía liberal, pues al final sobre todo pues porque tiene esa inclusión de lo que es la parte privada, pero bueno, eso de cara pues bueno, a la sociedad y a los ciudadanos, pero se ve claramente que al final pues bueno, todos los tipos de gobiernos aplican estos contratos en todos los servicios públicos, porque al final muchos de ellos están gestionados de esta forma. De cara a cómo poderlo llevar o cómo implantar en México, pues al final tiene que ser a través de grupos de interés, ya sea grupos constructores pues, mexicanos o grupos que haya de infraestructuras, pues que planteen pues, en aquellos debates o reuniones o actos que tengan con los gobiernos o los diferentes partidos, pues este tipo de contratos, los beneficios que tiene, porque tiene beneficios claros y de esa forma pues posibilitar y que sean llevados a cabo, porque al final dentro de lo que son las infraestructuras pues ya podemos ver de transporte o como puedan ser pues de sanidad o también de educación o de otra índole, pues al final con este tipo de contratos permite aumentar el nivel de servicios y que al final los ciudadanos pues tengan pues una mejor calidad de vida y un mejor bienestar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Veo que está por aquí tu asesor, el doctor José María Rotellar. Doctor, bienvenido. Buenos días en México, buenas tardes en España. Buenas tardes en España, buenas mañana, buenos días en México. Disculpen que no tenga la cámara puesta, pero es que me encuentro entre dos reuniones con manos libres a través del coche, pero no quería perderme esta interesante sesión. Quería agradecerles la posibilidad que han dado al tutorando, a Mario González, de realizar esta exposición. Y bueno, yo creo que es un tema sin duda muy interesante, que va a tener mucho recorrido, ya lo tiene, pero que lo va a tener debido al incremento de endeudamiento global de las administraciones públicas, surgido a raíz de la crisis anterior, incrementado con la actual crisis, ¿no?, derivada de la pandemia, en el que los recursos públicos cada vez van a ser más limitados, el recorrido de endeudamiento también, y por lo tanto las colaboraciones público-privadas van a resultar esenciales. Si ya lo son desde un punto de vista de eficiencia, ahora lo van a ser más desde el punto de vista de efectividad, es decir, de poder realizar la propia infraestructura en un momento dado, porque las administraciones públicas van a atravesar por unas etapas de poca disponibilidad de fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería simplemente agradecerles esta posibilidad, felicitar a Mario por su exposición y nada más, ponerme a su disposición, obviamente. Adiós. Perdón, no alcancé a poner el micrófono en apagado. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues igualmente, de parte mía y en representación de la Facultad de Ciencias Actuariales, Mario, muchísimas gracias por la presentación. Creo que fue muy completa, creo que es muy interesante y creo que no vas a tener ningún problema para doctorarte con esta charla, ¿eh? Pues muchísimas gracias. La verdad que agradeceros pues bueno, a vosotros, tanto a Marta como a ti, Daniel, pues la posibilidad de estar realizando pues la estancia con vosotros y la verdad pues que personalmente pues desde el principio ha sido todo por vuestra parte, todo ayuda, mucha facilidad y de forma pues muy inmediata que no siempre, pues bueno, no en todos los casos es así y cuando es de verdad pues
hay que agradecerlo. Y luego además también, pues bueno, la exposición de hoy, aparte pues bueno, de presentar el estado de la tesis, pues que es un buen entrenamiento de cara ya a la defensa final. Muchas gracias, Mario. Igualmente, bueno, pues para todos ustedes sepan que el trabajo de Mario va a aparecer publicado en el próximo número de Actuarios Trabajando, la revista de comunicación del Colegio Nacional de Actuarios. Entonces, bueno, pues por si están interesados, pues por favor no le pierdan la pista. De nuevo, muchas gracias. Marta, si quieres cerrar, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues les agradecemos a todos su presencia, en especial, Mario. Muchísimas gracias por este tiempo que dedicaste aquí pues a esta conferencia, también al doctor José María. Muchas gracias por acompañarnos, al doctor Reyes Juárez, que está por ahí, que pues es el coordinador académico de nuestro diplomado en asociaciones público-privadas, también está por aquí presente, al doctor Fernando Mariné, quien también pues está colaborando y apoyando también para esta estancia doctoral, y pues les agradecemos a todos su presencia. Estamos a sus órdenes. Cualquier información que necesiten, bueno, pues en la página de la universidad, dentro de la facultad, está toda la información, y con mucho gusto pues yo estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. marta.reyes@anahuac.mx, y pues les agradecemos a nombre de la facultad y de la universidad que nos hayan acompañado hoy. Muchas gracias, Dan. Gracias. Les ponemos un video de nuestros patrocinadores. Ok, muy bien, muy bonitos videos. Ya se desconectó, creo que Mario. Muy bien, Dani, pues ya me despido. Hasta luego a todos. Hasta